Buen día, ¿cómo están? Soy Reinaldo Martínez, representante de Victaulic para la línea de incendio acá en Chile. Trabajo directamente con la marca y hoy vamos a hablar sobre eficiencia y modularización para los sistemas de sprinklers que habitualmente se protegen con tuberías húmedas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy para entender cómo podemos realizar una eficiencia en los sistemas que habitualmente instalamos, cuáles son los pros y los contras de lo que estamos haciendo hoy actualmente y cómo podríamos hacer mejoras también mirando hacia el futuro para proyectar la vida útil de los sistemas a más largo plazo. ¿Ok? Bueno, para los que no conocen, Victaulic es una marca que tiene más de 100 años en el mercado. Tenemos base en Easton, Pensilvania. Tenemos fábrica desde 1919, cuando se crea la fábrica de Victaulic y se patenta nuestro primer acople, modelo 77. Como le digo, mucho más de 100 años, somos sobre 5.500 personas en el mundo, pero acá en Chile recibimos solamente 2 personas que trabajamos asociados al rubro de incendio. Como les comentaba en la previa, nos cuestionamos muchas veces y queremos entender qué es la eficiencia. Entonces, primero quiero entender y preguntar ahí, si alguien se anima, a dar un concepto de lo que entiende por eficiencia en los proyectos. ¿Ok? ¿Ok? Ok, 3 conceptos justamente. ¿Alguien más se atreve a dar algún punto? Tenemos bajo precio, tiempo acotado y ocupar la menor cantidad de recursos. Ok, ¿alguien más? Si tiene ahí eficiente, pero en algún punto de la eficiencia, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, me dieron 3 conceptos que son efectivamente algo que nosotros miramos como fábrica y que trabajamos continuamente. Sobre todo para el sistema de incendio es donde más patentes sacamos en forma anual. Exacto. Los sistemas actualmente son eficaces todos, cumplen en su mayoría, si están bien diseñados, si están dentro del marco normativo, claramente cumplen su cometido. Exactamente, pero lo que nosotros buscamos es tener una eficiencia tanto en el corto plazo para el proceso de instalación como en el largo plazo para asegurar la eficiencia y efectividad del sistema. ¿Y dónde logramos la eficiencia ahí? Es minimizando los costos de mantenimiento, los costos de reparación, y eso es lo que nosotros como fábrica es lo que siempre hemos apuntado con el desarrollo de todos nuestros productos. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos? Si bien tú mencionaste 3, nosotros nos planteamos 5 objetivos, que son la optimización de recursos materiales, energía y mano de obra, que es justamente lo que tú mencionabas, la reducción de tiempo en el plazo de ejecución, que eso es lo que nosotros tenemos como concepto desarrollado desde el primer acople, que básicamente viene a responder la mecanización del conexionado de tuberías, no solamente para incendios, sino que de transporte de fluidos, de agua, todo esto con el fin de poder mover cualquier tipo de fluido en los frentes de batalla, justamente en la Primera Guerra Mundial, y es por eso que nace Victaulic. La eficiencia en costos sin sacrificar la calidad. ¿Cómo lo logramos? Pudiendo optimizar los tiempos de instalación. Y eso es donde siempre apuntamos y es nuestro core de negocio. Obviamente, eso sin desmedro o sin dejar de lado el cumplimiento normativo y de estándares de calidad, tanto ULFM como otros estándares que podrían ser para otros mercados, pero acá específicamente aplican ULFM. Y la seguridad y sustentabilidad del proyecto. Me voy a cambiar acá mejor. Seguridad y sustentabilidad del proyecto. ¿Cómo lo hacemos esto? Teniendo menos tiempo de exposición en terreno, obviamente al menor tiempo de exposición hay menor riesgo de que haya un accidente. ¿Y cómo hacemos sustentabilidad? Menor tiempo de ejecución de proyecto, menor costo de energía, menor costo de insumos y materiales también en terreno. Ok, ¿realmente estamos siendo eficientes? Es una pregunta que la planteo, digamos, en forma abierta, porque normalmente esto es lo que nos encontramos en terreno. Si hablamos de eficiencia,
¿Cuántas piezas y partes tenemos hoy en día para conectar un rociador? Quiero que pensemos solo en el enfoque de conectar un rociador desde la matriz. En el típico cuello de ganso, como le dicen, cuello de cisne los maestros en terreno, ¿cierto? Vamos a hacer esta figura mental desde la matriz, vamos a subir, vamos a avanzar, vamos a bajar. Tenemos al menos 2 codos, 3 puchos de tubería, un par de niples entre medio, puede ser, ¿cierto? Y eso es lo que se traduce a un taller de construcción. Esta es una foto de un job site que yo tomé hace poco tiempo en un contratista. Y estaba relativamente ordenado, considerando que hay otros contratistas que no son tan ordenados. Y si miramos hacia el futuro, ¿cómo es la eficiencia de nuestro sistema en el tiempo? ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema de rociadores? Muchas veces tenemos pérdida de fluido en la tubería por temas de roscado, ¿cierto? Mala instalación, falta de torque, exceso de torque, etc. El mal posicionamiento de los rociadores, esto no necesariamente se viene a dar por el hecho de que un contratista no haga bien su pega. Se puede dar por muchas razones y principalmente acá en Chile, por el tema sísmico, tenemos que considerar que con los movimientos, donde la estructura de la obra civil no se mueve de la misma forma que los cielos modulares, vamos a tener que, en muchos casos, hay un desposicionamiento del rociador. Y esto a su vez podría causar distintos efectos. Uno, un tema estético que a muchos arquitectos y muchas empresas le incomoda tener esto, pero lo más grave es que este rociador quede sobre la palmeta o quede medianamente inserto en la palmeta y una vez que se deba activar, pasen 2 cosas. No alcance a activarse a la temperatura, a los tiempos para cual nosotros diseñamos como diseñador. Y segundo caso, que es el más grave, es que una vez que se active, el cono de descarga del rociador no logre hacer la cobertura por cual muchas veces ustedes están diseñando. Entonces, si pensamos en estos 3 conceptos que les mencionaba, ¿cómo nosotros declaramos que podemos ser más eficientes en la instalación a corto y largo plazo? Nuestra solución siempre va a ser la manguera flexible, Big Flex. Acá tenemos un claro ejemplo de lo que podría pasar, como les mencionaba en este caso. Muchas veces cuando el rociador se desposiciona y queda sobre la palmeta, independiente que haya una activación, el agua no va a lograr cubrir el cono de descarga, por lo tanto no va a ser eficiente, no va a ser eficaz y tampoco va a ser seguro. Y eso es lo que nosotros queremos apuntar. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuál es el producto que yo les recomiendo en este caso? En nuestro flexible, nuestra manguera AH2. Si ustedes lo pueden ver acá, hay una leve diferencia. Es netamente la diferencia del conexionado. ¿Okay? Tenemos un conexionado que puede ser tanto ranurado como roscado. ¿Cuáles son los beneficios de ocupar ranura? Es que la ranura en general es mucho más segura si se tiene una ranura bien hecha. El proceso de instalación es mucho más simple, no hay que hacer rosca en terreno, por lo tanto mitigas el uso de aceite, mitigas el uso de máquinas como las nipleras, que muchas veces requieren insumo y electricidad para poder trabajar. Entonces es mucho más sencillo este método. Ahora pensando en el panorama actual que nosotros tenemos, que esta curva tendría que ser con codos, yendo un poco más allá también, por ejemplo en el caso de un hospital, una oficina donde convergen distintas especialidades sobre el techo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un montón de obstrucciones que tenemos que atravesar, tanto para poner el soporte como para llegar al punto donde nosotros diseñamos que va a estar el sprinkler. Entonces, con esta solución somos capaces de sortear todos estos puntos de obstrucción para lograr llegar al rociador con la menor cantidad de elementos y puntos de falla entre medio. Y eso es lo que hace realmente un proyecto más eficiente, más limpio y más seguro. Me voy a correr acá. Foto de job site número 2. Esta es una aplicación que instalamos hace muy poquito en proyecto de la H, el hospital nuevo que están haciendo acá en Santiago, que se finalizó hace muy poco, no sé cómo irá. Y teníamos este desafío que resolver. El contratista
estaba interviniendo un área donde actualmente había operación, por lo tanto teníamos tuberías de gases clínicos, teníamos ductos, teníamos escalería eléctrica de corrientes débiles y no había mucho espacio ni para soportar poner rociadores tipo pera, ni para llegar, porque aquí claramente si la tubería avanza tendríamos una obstrucción para poder llegar al punto acá que se ve en el ducto. Entonces, lo que hicimos fue proponer esta solución de flexible y finalmente el hospital en su 80% aproximadamente se instaló con la solución de flexible. ¿Cuál es el ratio de instalación o cómo nosotros decimos que llegamos a esta eficiencia? Es por estos beneficios. Primero, la instalación es mucho más rápida, al menos 10 veces a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que con un equipo, una cuadrilla de trabajadores, que habitualmente oscilan entre los 3 o los 4, dependiendo del uso de las máquinas, ¿cierto? Si es trabajo en altura, gran altura, mediana altura, qué sé yo, podemos tener entre 3 y 4 trabajadores. Con esos mismos 4 trabajadores nosotros podemos asegurar que hacemos más de 100 puntos diarios. El ratio de instalación en este proyecto fueron alrededor de 110, 115 en promedio. El segundo punto, para seguridad, es la absorción de movimiento y vibraciones. En este caso, en la zona antigua, una vez que se hizo el desmantelamiento del área que estaba en operación, encontramos que habían muchos rociadores que estaban salidos de posición, por lo tanto tampoco estaban cumpliendo con las coberturas recomendadas según NFPA 13 y recomendadas también por el fabricante para cada tipo de rociador según su riesgo, ¿cierto? Eficiencia al momento de realizar mantenimiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa acá si hay que desmontar algún ducto y tenemos la tubería rígida? ¿Alguien me puede responder qué pasaría ahí en ese caso? Si la tubería es una obstrucción, probablemente hay que quitar el rociador. Quitar el rociador significa drenar todo el piso de la clínica o del hospital, asegurar el trabajo del ducto, reintegrar el sistema y asegurar que el sistema nuevamente esté íntegro con pruebas de presión, según norma, y eso es tiempo perdido, tiempo fuera de operación, que quizá en un hospital no es tan crítico porque no es de un riesgo alto. Pero ¿qué pasa en una industria? Donde tenemos exposición de calor, tenemos exposición de otros elementos mucho más críticos que en un hospital. Minimiza la corrosión en el punto del rociador. Sabemos que para los sistemas de incendio en general se utiliza tubería de acero negro. ¿Qué pasa cuando hay roscas? La rosca, estudios demuestran que donde hay un roscado, donde se quita acá en la tubería, internamente es mucho más propensa de sufrir corrosión, porque sabemos que siempre en tubo de acero negro hay corrosión, pero cuando tenemos rosca, esa corrosión con la condensación también puede ser un factor externo, no solamente interno de la tubería. Por lo tanto, cuando tenemos corrosión, sobre todo en los puntos cercanos al rociador, lo que podemos perder es flujo, por lo tanto también podríamos tener diferencias de presión y afectar el K de descarga del rociador. Entonces, con esto nosotros aseguramos que minimizando la cantidad de hilos en la instalación desde la matriz hasta el rociador, vamos a tener una conexión segura e íntegra a largo plazo. Pensemos también en el peso de la tubería. Hoy día tenemos factores laborales como la ley del saco. ¿Qué pasa si yo tengo distintos niveles o estoy trabajando en terreno con el movimiento de material? ¿Cuánto material somos capaces de mover en forma manual? Ese es otro punto. Creo que hoy día, si me equivoco, son 20 kilos la ley del saco, ¿cierto? ¿25? Ya, ok, 25 kilos. Entonces, ¿cuánto material nosotros podemos aportar en forma manual, considerando que hay condiciones donde tenemos que transportarlo sobre un andamio, sobre escalera? Entonces, con esto también minimizamos el peso. Esto debido al menor cantidad de material en obra, lo que todo esto sumado ahorra costo total en la instalación del proyecto. O sea, costo total instalado. Muchas veces a mí me dicen, no, es que Victaulic es caro. Sí, efectivamente, somos más caros que el resto por el tema de innovación, por la calidad de producto. Pero lo que nosotros apostamos y muchas veces no se hace, y en nuestro objetivo invitarlo a ustedes a que sí lo hagamos en conjunto, es a cuantificar cómo todos estos factores nos pegan en nuestros proyectos.
e invitarlos también al cliente a analizar cómo todos estos factores le pegan en la vida útil de su proyecto a largo plazo. Cuando uno hace esas dos preguntas y trabaja en pos de resolverlo y entenderlo, créanme que el costo total instalado no es más caro. Otra arista de nuestros productos asociados al flexible, y es donde nos diferenciamos, como les decía, en el tema de innovación, es el tipo de soportación que nosotros podemos ofrecer para este flexible. Tenemos flexibles para cielos de madera, conexiones en aluminio para cielos de madera, cielos duros, atraviesos, por ejemplo, de bloques. Esta solución la ocupamos mucho en minería. Les voy a hacer un poco más de énfasis en una slide después. Tenemos conexiones de flexibles en ductos. Por ejemplo, en fábricas de alimentos donde tenemos transporte de harina o algunos polvos que sí efectivamente pudiesen ser, o incluso hasta atmósfera explosiva, dependiendo de los sistemas que complementen, podemos lograr conexionados para ductos de metal y ductos de FRP también. ¿Ok? Entonces, no quiero que solamente se queden con la idea mental de que ese es el único soporte que existe en el mercado. Y los voy a invitar después a que pasen a nuestro stand a conocer un poquito más sobre esto. ¿Cuáles son los pasos de instalación? Algunos, si bien los conocen, siempre me gusta mencionarlos. Son 4 pasos básicos. Principalmente va a ser la conexión del strap o de mecánica al flexible. Y en este caso lo que nosotros recomendamos siempre es hacerlo de esta forma. Con una amarra, ¿qué es lo que te permite hacer esto? Cuando tú lo haces en forma anticipada, sobre todo estás trabajando en cielos modulares, puedes hacerlo de esta forma, pones un tapón y puedes probar la estanqueidad o puedes hacer tus pruebas de hidrostáticas en forma anticipada antes que el instalador de los cielos modulares llegue. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es que si hay alguna desviación o hay alguna fuga en algún punto, que no necesariamente puede ser del flexible o sí, tú puedes resolver y darte cuenta que existe esa fuga antes de que tenga el cielo, por lo tanto te da el costo oportunidad de poder reparar a menor costo para el contratista y poder resolver esas desviaciones. Lo segundo es instalar el soporte, en este caso cielo modular, que es bastante simple, se fija solamente con un par de pernos. Instalar el rociador, que lo puedes hacer en forma 100% manual con esa mariposa. Y como por último paso, instalar el rociador. Son 4 pasos bastante simples y que se fijan no requieren grandes herramientas más que una máquina manual, en este caso para el acople. Si es roscado va a ser quizá una llave Stilson. Y una sierra copa, obviamente, para poder perforar ahí la palmeta. Para aplicaciones mineras también tenemos, como les decía, una solución. Esta solución en la actualidad la estamos implementando bastante, se está proyectando. Algunas compañías mineras ya tienen esta especificación dentro de su, aunque suene redundante, especificación de compañía, ¿cierto? Y están saliendo a buscar esta solución por los motivos que les mencioné antes, que son instalación más rápida. O sea, cuando tienes que hacer la instalación considerando correas transportadoras que son overland muchas veces o que están en un ángulo y están a gran altura, hay que pensar varios puntos. Primero, no podemos hacer ningún tipo de roscado sobre la correa. Siempre tenemos que trabajar al pie. Por lo tanto, el movimiento de ese material tiene que hacerse en forma manual muchas veces. Y ahí entra un poco lo que les decía de la ley del saco. ¿Cuánto material somos capaces de mover? ¿Tenemos que disponer de gente solamente para mover material? Menor tiempo de exposición en minería realmente se paga. Lo que siempre en minería se busca es tener el menor cantidad de personas trabajando el menor tiempo posible. Absorbe los movimientos y vibraciones de las correas, propio de las correas, porque en operación las correas normalmente se están moviendo.
¿Qué pasaba con lo, y esto me lo dicen los usuarios, qué pasa muchas veces cuando la tubería es rígida? La correa con la vibración termina rompiendo los straps, termina rompiendo los soportes, y eso es algo recurrente que se encuentran los usuarios en minería generalmente. Por lo tanto, todo esto se traduce también en una eficiencia al momento de realizar mantenimiento. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las correas que se instalan en la gran minería de Chile tienen acá, en este sentido o en el otro, hoy día la están diseñando con una especie de bisagra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antiguamente, cuando hacían mantenimiento y tenían que intervenir un tramo de la correa, lo que hacía el owner, en este caso la minera, paraban la correa, desmantelaban toda la capota, eso significaba sacar todos los brazos articulados, hacer la mantención y reintegrar todos los brazos, obviamente con prueba hidrostática y todo lo que eso conlleva. En la actualidad tienes dos opciones: o retiras el flexible desde ese bracket, o en el caso de que la correa tenga articulación, puedes solamente levantar la correa sin tener que retirar toda la estructura de incendio. ¿Qué pasa con eso? Se traduce en costos de mantenimiento y a largo plazo, como les decía al principio de la presentación, visión del cliente de mantener un costo de proyecto a largo plazo lo más bajo posible, con menor costo total instalado, hasta un 5% una vez que ya imputas todos estos costos, y el costo para el cliente, créeme que es invaluable poder hacer la mantención de esta forma. Y como última solución, quería también comentarles que tenemos una aplicación nueva que esta salió hace muy poquito. Tenemos un demo acá montado en el stand, después los invito a que pasen, para aplicaciones en frigorífico. Ustedes me dicen, las aplicaciones en frigorífico quizás no son muy usuales, pero la verdad es que hoy día, por los incidentes que han habido en algunas empresas, que no voy a nombrar por temas de confidencialidad, se está haciendo mucho más frecuente la instalación de este tipo de productos en cámaras frigoríficas, en este tipo de proyectos. ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente la instalación, que ya lo sabemos. Un punto importante es que no requiere sellos adicionales, porque una vez que uno perfora la placa del frigorífico, si se fijan acá, hay una gomita debajo del perno, y acá en esta argolla, esta donut que hay, también tenemos una goma que hace automáticamente el sello de la cámara. Por lo tanto, no requiere una espuma o un sello adicional. ¿En qué se traduce esto? En que muchas veces en la aplicación de esta espuma dañamos el rociador. Y hay que considerar que los rociadores dry pipe no son rociadores comunes, no se encuentran localmente, porque tienen que estar diseñados de un largo específico, de un K específico, para una temperatura específica de cada cámara. Por lo tanto, son productos que se cuesta encontrar. Entonces, nosotros diseñamos este tipo de sello para minimizar el riesgo de la instalación del rociador, para asegurar que el frío no escape de la cámara a través de este mismo sello, por lo tanto mantener los costos de eficiencia para el cliente en el tiempo, que los costos de energía y de reparación de las cámaras no aumenten, porque hay que considerar que sobre las cámaras siempre hay técnicos que están viendo los equipos de refrigeración, que caminan sobre las cámaras, que están haciendo trabajos, por lo tanto, al caminar las cámaras, los techos siempre se empiezan a pandear. ¿Qué se genera esto? Que con las velas tradicionales, donde la tubería es rígida, cuando los técnicos caminan, se empieza a romper el sello, se desgasta y se sale. Al poco tiempo, la condensación y la humedad ambiente penetra por este punto y pasa al siguiente caso. Cuando la humedad penetra por la perforación del rociador, lo que va a pasar es que se va a alojar sobre el bulbo del rociador, y con el frío mismo de la cámara va a llegar a un punto de congelamiento que normalmente rompe el bulbo del sprinkler. Cuando el sprinkler se rompe, ocurre esto. Esto fue en Colombia hace un par de semanas atrás, un colega lo fue a ver. Entonces, nuestra solución lo que trata de hacer es integrar, digamos, toda la solución técnica para que ustedes puedan instalar el rociador de la forma más eficiente y segura posible, considerando este soporte que va directo a la placa
para asegurar el movimiento del rociador conforme al bamboleo de la placa y mejorar la performance de enfriamiento. Preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta por ahí? Levante la manito. Dígame. La durabilidad de la manguera es superior a la de fierro por el hecho de que la manguera casi en general se construye de acero inoxidable, 316, y la única parte de acero es el soporte donde, perdón, la reducción, que es este punto, donde se instala el sprinkler, pero es una reducción galvanizada, por lo tanto tiene una protección adicional sobre el fierro tradicional. No, no, no hay una recomendación de cambio nuestra. Al igual que los sprinklers y los accesorios generales, una vez que esta manguera, si bien se puede reutilizar, la recomendación siempre es hacer una evaluación visual de la manguera. Si ustedes van a reutilizar, van a hacer una remodelación en algún punto, pueden sacarla, revisar de que la manguera no tenga una torsión extra o excesiva, no haya sido mordida, y está perfecto para volver a ser instalada. No, los largos fluctúan entre los 70 centímetros y 1,80 m. ¿Por qué hasta 1,80 m? Porque es lo que permite la NFPA 13 en la extensión de la tubería sin poner soporte. Mira, puede darse en algunos casos. La verdad es que si vamos a la performance del producto probablemente se pueda lograr. Lo que sí, que bajo UL y bajo FM, que son las aprobaciones vigentes para este producto, se diseña el producto, si bien para poder resistir la vibración y el movimiento, se diseña para una instalación fija. Entonces, ¿por qué te lo menciono? Porque me lo han preguntado para aplicaciones marítimas, donde hay movimientos de bamboleo de la ola y eso. La verdad es que no hay una aprobación específica, pero podría servir, si fuera de la especificación. ¿Correcto? Para los sprinklers... usando la misma manguera, digo yo. Mira, para los sprinklers nuestros, en general los sprinklers están aprobados para trabajar con agua o para trabajar con sistema dry pipe. Desconozco si hay algunos sprinklers que creo que hay, pero son específicos de los sistemas de gases o polvos químicos. Nuestros sprinklers en general que están aprobados y diseñados para agua no son compatibles con algún otro elemento. El sprinkler básicamente es una cabeza mecánica que activa, ¿cierto? Rompiendo el bulbo por temperatura, y el resto lo hace el sistema de cañerías para botar el agente. Correcto. O sea, el agua por sí sola es corrosivo, pero también hay ciertos sistemas que son o con polvo químico o con gases o con sistemas mixtos, agua con aditivos, agua con espuma. Agua con espuma, si hay aplicaciones, no necesariamente este sprinkler, pero si hay rociadores y boquillas específicamente para trabajar con agua con espuma, pero tienen que tener su aprobación y certificación. Ok, gracias. Señor. Hola, ¿qué tal? Consulta técnica. Tú hablabas de los soportes que están de la mano con los flexibles. Ok, sí. Me imagino yo que estos soportes van de la misma mano en cuanto al mismo lado de los rangos que tienen de certificación y aprobación, por ejemplo, para hornos. Los soportes tienen un rango de temperatura al igual que los rociadores, al igual que el flexible, sí, etcétera. tienen un rango de temperatura. Tenéis más o menos Va a depender del tipo de soporte, básicamente. Pero son similares a... Son similares al flexible, 200 grados en promedio. Perfecto. Si es para un horno de mayor temperatura, yo no recomendaría meter un soporte en general, porque estos soportes son de aluminio. Estos soportes en general son de aluminio, son bastante delgados.
Estos son mucho más robustos, son de acero galvanizado. A eso pero- me refería, los que tú pones, por ejemplo, en una línea de secado, por ejemplo, en un horno. Habría que analizar la temperatura, pero por regla general en promedio fluctúan cerca de los 200 grados. Perfecto, gracias. ¿Alguien más había levantado la mano ya? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Estaba viendo la aplicación en frigorífico. Yo me dedico a la construcción y diseño de frigorífico. Perfecto. Bueno, primero me llama la atención un sprinkler dentro de una cámara de congelado. ¿Ya? Eso es algo que generalmente en el diseño no se realiza. ¿Ya? No es muy común, pero no debería. No es común y las aseguradoras tampoco lo exigen como tal. Pero sí en las cámaras de atmósfera controlada. En las cámaras de atmósfera controlada quería saber cómo se comporta el ceño frente a la compresión y depresión de la cámara. ¿Ya? Dependiendo de la compresión y depresión, deberíamos tener ese dato. Lo que pasa es que el sello no está diseñado específicamente para esa solución. ¿Por qué? Porque va a depender mucho también, va a depender mucho de dónde esté sujeto Frigorífico generalmente. Es con un frigorífico. Sí, Ok. en panel frigorífico se hacen también de panel de poliuretano, panel El PIR, típico sándwich. el de lata con el sándwich adentro, que claro, tiene una lata de 0,4, te ayuda a instalarlo, pero tampoco me asegura una fijación completa. Ok, Tendría que poner claro. un pasador, Exactamente. ¿ya? Pero al poner el pasador, ese mismo pasador con la constante de presión y compresión se me empieza a abrir. Ah, claro, claro. Entonces eso también después me afectaría al sprinkler en ese caso. Por eso pregunto de cuánto holgura tal vez podríamos tener dentro de este sello para tener constante compresión y depresión. Mira, buena pregunta. La verdad es que en este momento no tengo el dato exacto. Voy a estar como los políticos con esto. Pero sí lo puedo averiguar con fábrica porque no es un caso que me lo hayan preguntado antes y creo que no es muy habitual tampoco. Entonces, pero mecánicamente sí deberíamos tener ese dato para el tema de la fijación. Así es que lo puedo preguntar con el equipo de ingeniería de producto y podría tener ese dato. Así que después cuando termine así, conversamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mira, la pregunta mía es referente al bulbo de sprinkler para los frigoríficos. ¿Eso no lo afecta a las bajas temperaturas? Sí, afecta normalmente a las bajas temperaturas, pero ¿Que puedan romper el sprinkler, por ejemplo? Sí, mira, el sprinkler cómo se rompe normalmente es más que nada por el hecho de, en cámaras frigoríficas, es por el hecho de cuando cae agua, lo que explicaban antes, se pone sobre el hielo al condensar y congelarse hay una expansión, por lo tanto se rompe por forma mecánica, no por temperatura. Pasa también por el contrario con el calor, pero con el frío la verdad es que no. Los rociadores en general dentro de las cámaras frigoríficas, salvo los SFR, son todos con bulbo de vidrio. Lo que sí hay que considerar siempre es el rango de temperatura, más que nada para el tema del largo de la vela, que eso es algo que muchas veces los contratistas tienen la duda, no saben originalmente cuánto va a ser el ancho del sándwich, por lo tanto no se puede extrapolar tampoco al largo de la vela. Hay una tabla en NFPA 13 que indica, dependiendo de la temperatura interna, la temperatura externa y el ancho del muro, del techo en este caso, te da finalmente el largo de la vela. Y eso es lo que siempre hay que considerar. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo traje un par de regalitos acá. Voy a hacer 2 preguntas yo para el que quiera participar, a ver si se lo lleva. Primero, voy a preguntar esto, lo dejé acá. Primero, saber cuál es el número o el radio de curvatura máximo y mínimo que permite el flexible. Estaba ahí en la PPT, lo mencionamos, bend. Lo dije bend. ¿No se acuerdan? Hablemoslo en pulgadas, el que esté más cerca se lleva el primero. Se habla en pulgadas, el bend radius, que le llaman los gringos. Vamos a hablar, o voy a tirar un dato. Las copias o alternativas asiáticas normalmente son
7 pulgadas de bend radius. ¿Qué es el bend radius? Es esto. 7 pulgadas aproximadamente. Si hablamos del flexible Big Taulic, que es el menor del mercado, ¿cuánto podría ser? ¿10 pulgadas? No. Es menor. Ojo que aquí lo mayor no es, para este caso lo mayor no es bueno, es menor. 2 pulgadas, sí. Venga acá por su medio. Sí, 2 pulgadas. 2 pulgadas. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta. Hablamos de un ejemplo que dimos para el caso de la clínica. ¿Cuántos puntos instalaron los contratistas? Hasta 110. 110, sí, 110. Venga, por favor, por su premio. Gracias. Estimado, yo le agradezco de verdad la participación, el interés de querer conocer nuestras soluciones. La verdad es que estamos disponibles siempre para poder ayudarlos. Pasen por nuestro stand, consigan nuestra tarjeta. Les voy a escanear la tarjeta, pasen por su regalo, una bebida, lo que sea. La idea es que conversemos. Allá justamente tengo demo de los productos que mostramos, así es que si quieren meter mano ahí, instalar y conocer un poco más de cómo funciona y darse cuenta realmente de lo simple que es la instalación de este método, por favor los dejo aquí. No me recuerdo el número del stand, pero es saliendo de la puerta, justo en el fondo frente al stand de Enginson. Así que le agradezco la participación. Muchas gracias.